Bueno, hoy vamos a hablar de la crisis financiera del 2008, más conocida como la Gran Recesión. Vamos a hablar de sus inicios, las causas y las consecuencias en el resto del mundo. La crisis financiera internacional de 2008 tuvo su origen en el problema de las hipotecas subprime de Estados Unidos y se extendió afectando no solo a toda la economía de ese país, sino también a la de las otras naciones, principalmente los miembros de la Unión Europea. En algunos casos, la contracción de la actividad económica y el empleo ha tenido incluso una mayor influencia con respecto a lo que ocurrió en el país de origen. Por su parte, aunque en un principio las economías emergentes casi no fueron afectadas, con el paso del tiempo las repercusiones financieras y reales de la crisis las alcanzaron. Esta crisis fue la mayor desde la Gran Depresión de 1929 y marcó el desempeño de la economía mundial durante los 5 años posteriores. Todo comienza en 2002 cuando el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, dice que parte de cumplir el sueño americano es tener una casa propia. Por lo tanto, pide ayuda al sector privado que en miras del mercado de capitales facilite el financiamiento de las hipotecas a aquellos de recursos más bajos. Tras el anuncio de Bush, la Reserva Federal disminuye muy rápidamente las tasas de intereses de un 6% a un 1%. El dinero estaba tan barato que los 8.000 bancos y agentes inmobiliarios comienzan una agresiva expansión del crédito hipotecario. Este crecimiento de crédito llevó a sectores de la sociedad que no tendría que haber llegado, como gente sin empleo, sin ingresos, la clase desfavorecida. Entonces, este tipo de hipotecas se bautizaron como hipotecas subprime, que eran activos tóxicos y con una alta probabilidad de no pago. La facilidad de obtener un crédito hipotecario tuvo dos efectos. El primero fue que las familias se dedicaron a especular sobre el valor de los inmuebles y sobre todo el costo de las hipotecas. La especulación llevó al desarrollo de una burbuja inmobiliaria, el cual infló considerablemente los precios. Esto también tuvo un efecto posterior, ya que el valor de las viviendas era el respaldo de las hipotecas, inclusive las subprime. Conforme aumentaban los precios, aumentaba el número de hipotecas. En paralelo se estaba armando un proceso que convertiría las hipotecas subprime en armas de destrucción financiera masivas. Fue así que los bancos de inversión empezaron a repartir su paquete de activos por todo el mundo. Esta dinámica de especulación y alza de precios llevó a un recalentamiento de la economía y finalmente la burbuja hipotecaria estalló y con ella los precios de los activos se desplomaron. Al ver esto, las familias que estaban endeudadas optaron por devolver la casa al banco, ya que les era mucho más barato hacer esto que seguir pagando un préstamo por $300.000 por una casa que en ese momento valía $50.000. A raíz de todo esto, el lunes 15 de septiembre del 2008, el banco de inversiones y servicios financieros Lehman Brothers se declaró en bancarrota. Por otro lado, la mayor causa de la crisis financiera fue la creación de los CDOs, la deuda colateralizada obligatoria. Los bancos que proporcionaban las hipotecas y las hipotecarias, como Freddie Mac y Fannie Mae, proporcionaban hipotecas a gente con mal crédito. Los bancos y las hipotecarias vendían la hipoteca a un descuento a los bancos inversionistas, como Lehman Brothers, Morgan Stanley y Goldman Sachs. Existía un conflicto de intereses porque a los bancos hipotecarias ya no les importaba si las personas hacían los pagos mensuales de las hipotecas, ya que el banco de inversionistas era el que cargaba todo el riesgo. Los bancos de inversionistas lo que hacían es poner todas las hipotecas en una pileta y de ahí sacar los bonos. Los bonos son los CDOs. Todos los pagos de la seguridad, los intereses, los principales, dependían de que la gente haga el pago mensual de la hipoteca. Estos bonos tenían tres partes: los AA Senior, los BB Magazine y los CCC Junior. Los AAA cargaban el menor riesgo pero también la menor devolución. Los BBB un poco más de riesgo y un poco más de evolución, y los CCC tenían el mayor riesgo de default pero la mayor devolución. Los bancos inversionistas vendían los bonos a
le vendían los bonos a inversionistas de no solo Estados Unidos, sino que tenían sedes en todo el mundo. Entonces, muchas entidades financieras compraron estos activos que eran tóxicos y el riesgo se convirtió sistémico. Los CDOs eran atractivos para la gente ya que tenían una devolución mayor, pero cargaban el mismo riesgo que un bono corporativo, como el de una empresa tipo Coca-Cola, Apple, por lo que estos eran más atractivos ya que tenían una mayor devolución. Los bancos de inversionistas pensaron que diversificaban el riesgo al juntar todas las hipotecas y separarlas en seguridades. Pero estos eran productos complicados, estos se llamaban derivativas, porque el pago de intereses y principales dependía de un activo que en este caso era tóxico, ya que el valor de las viviendas empezó a caer y la gente no podía realizar el pago de la hipoteca mensual. Las agencias que otorgaban el crédito tienen también responsabilidad al poner los AAA y los BBB a seguridades que en realidad tienen alto riesgo de default. Y también se demoraron en actualizar estos créditos, que hizo que la gente adquiriera estos bonos cuando ya se sabe que eran tóxicos. Por último, la gente que sacaba las hipotecas también tiene responsabilidad en el hecho de que solo compraban las casas para revenderlas, ya que los precios de las casas venían aumentando desde hace años. Consecuencias a nivel mundial. La crisis se extendió rápidamente por los países desarrollados de todo el mundo. Japón, por ejemplo, sufrió una contracción del 0,6% en el segundo trimestre de 2008. Australia y Nueva Zelanda también sufrieron contracciones. Cabe destacar que fue cada vez mayor la preocupación sobre el futuro de los países con economías pujantes y emergentes, tal como fue la incertidumbre respecto a países como China e India en Asia, Argentina, Brasil y México en América y Sudáfrica en el continente africano, cada uno de ellos líderes en sus regiones y también afectados por la crisis económica. En el primer trimestre de 2009, los índices bursátiles de las bolsas de Estados Unidos y Europa fueron superados por los de los países emergentes como China y Brasil. Brasil y Rusia aumentaron sus índices un 9% en moneda local. El índice de India pasó a ser positivo y el índice compuesto de Shanghái en China aumentó un 30%, lo cual se justificó por la fortaleza y estabilización de los sectores financieros de dichos mercados y por la búsqueda de inversiones de riesgo. Esta cronología de eventos provocó una serie de hechos en cadena en el mundo. Los flujos bajaron de 1,2 billones de dólares en 2007 a 707 mil millones de dólares en 2008. En abril de 2009 se informa que como consecuencia de la crisis y el desempleo, el mundo árabe debe considerarse una bomba de tiempo. Asimismo, se informa que Egipto temía por el regreso de 500.000 trabajadores de países del Golfo. En marzo de 2009 se informó que el mundo árabe perdió 3.000 millones de dólares. A raíz de la crisis, el Banco Mundial preveía un año duro en 2009 en muchos países árabes. El deterioro de las condiciones económicas favoreció el surgimiento de movimientos de protesta masivos en el norte de África y Oriente Medio, particularmente en Túnez, Libia, Egipto y Siria. En los tres primeros se derrocó a los gobiernos autocráticos aliados tradicionales de Occidente. En mayo de 2009, Naciones Unidas informó de una caída de la inversión extranjera en Oriente Próximo. En septiembre de 2009 se informó que los bancos árabes perdieron casi 4.000 millones de dólares desde el inicio de la crisis financiera. La economía argentina no resultó inmune a la crisis financiera. Como ya se afirmó, el principal canal de transmisión fue comercial, a partir de un significativo deterioro de la demanda externa y consecuentemente una fuerte caída de los precios y las cantidades exportadas. A ello se sumó la sequía que sufrió buena parte de la producción agropecuaria y la menor despreciación del peso argentino respecto de lo que ocurrió con sus principales socios comerciales.
Dentro del sector industrial, este escenario de retracción implicó la caída de las dos ramas de mayor dinamismo, que venían sosteniendo el crecimiento del sector manufacturero. Ancladas a una fuerte salida exportadora, la industria automotriz y la de metales básicos sufrieron caídas superiores al 40% interanual durante 2008 y los primeros meses de 2009. La caída de la demanda externa, sumada a la menor liquidez en el marco de la fuga de capitales y la restricción en sectores de la producción que venía liderando el crecimiento agregado, derivaron en la primera contracción de los niveles de actividad luego de casi 20 trimestres de expansión continuos, como se puede observar en el siguiente gráfico. En este escenario de elevada incertidumbre, la demanda interna también se contrajo. La inversión sufrió un marcado retroceso frente al empeoramiento de las expectativas de ventas y el recrudecimiento de las restricciones financieras. La merma en la actividad continuaría profundizándose hasta febrero de 2009, el punto más crítico para el sector industrial en los últimos años. La situación del mercado de trabajo empeoró, en consecuencia asociada a la destrucción de empleos que rondaría los 200.000 puestos de trabajo considerando únicamente el empleo registrado. En este marco, 2009 finalizó con una caída de las exportaciones del 21% y un descenso de las importaciones del 32%, motivo por el cual, contrariamente a lo que podría esperarse, se observó un récord de superávit comercial producto del ajuste de la actividad, particularmente en sectores con fuerte componente importado, que financió la aceleración de la salida de capital. Los efectos en las cuentas del sector público se resumen en el siguiente gráfico. En este se aprecia cómo el ritmo de crecimiento del gasto primario prácticamente no se modificó. El gobierno optó por mantener el ritmo de crecimiento del gasto por encima del 30% anual a valores corrientes, a pesar de la abrupta desaceleración en el ritmo de crecimiento de los recursos, que cayó por debajo del 10% anual, derivada de la disminución del nivel de actividad y del comercio exterior a partir del cuarto trimestre de 2008. Esta medida expansiva amenazaba con provocar la desaparición del superávit primario. Sin embargo, a pesar de la orientación expansiva de la política fiscal y de la imposibilidad de volver a aumentar el impuesto a las exportaciones agropecuarias, las cuentas públicas arrojaron un saldo positivo, aunque cada vez menor. El gobierno tuvo un importante papel durante esta crisis, especialmente Hank Paulson, el secretario de Tesorería. Primero ocurrió una actividad similar con la de hoy en día acá en Argentina. El gobierno intervino para salvar a la hipoteca Fannie Mae y Freddie Mac, comprando el 80% de ambas y reemplazando a la administración. También compró 500 billones de activos tóxicos de estas instituciones financieras, otorgándoles bonos de gobierno. Cabe destacar que un billón de dólares en Estados Unidos son 1.000 millones y acá en Argentina es 1 millón de millones. Además, el Estado hizo un trato con un banco, JP Morgan, para que intervenga y compre a Bear Stearns a $2 la acción. Por otro lado, digo comprar porque Morgan solo puso 1 billón de dólares y el Estado puso 29 millones de dólares, dinero recaudado de impuestos. Por otro lado, solucionó la crisis de crédito de AIG, American International Group. Es una aseguradora que vendía seguros contra el default de los CDOs. Cuando los CDOs empezaban a fallar, AIG no tenía el suficiente capital a corto plazo para cubrir todas las obligaciones. Entonces intervino de vuelta el gobierno. Pensamos que las medidas post-crisis fueron muy importantes. Los bancos de inversionistas empezaban a ser más regulados y ya no podían tomar muchas deudas pasivas. Antes lo que hacían era tomar muchas deudas para potenciar sus inversiones y poder operar diariamente. Hoy en día ya no existen bancos de inversionistas que operen puramente con dinero de inversiones, sin depositores. Finalmente, los bancos de inversionistas están limitados en la cantidad de trading que pueden realizar con sus propias cuentas.